Desde hace tiempo se viene discutiendo en la sociedad, sobre todo cuando hablamos de las infancias, pero también en la adultez, ¿qué pasa con los consumos problemáticos? Muchas veces hablamos de las adicciones y pensamos en el alcohol o pensamos en sustancias prohibidas, pero hoy en día este tipo de sociedad en el que vivimos nos lleva a pensar también el consumo desde otros lugares. Por eso hoy lo invitamos a Juan Pablo Pigliacampo, que es licenciado en Psicología, para hablar acerca de esta cuestión. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gracias por venir. Muchas gracias a vos, Gabriela. Un gusto estar acá, participar con el equipo. Bueno, justamente vos decís, equipo, hace un tiempo habían organizado una actividad para pensarnos como consumistas. ¿A qué nos lleva esta idea de definirnos a todos y a todas como consumistas? En principio, la idea por ahí, en sí el evento, pero más allá del mismo, es plantear que el consumo problemático, que era lo que previamente estabas mencionando, no está basado solamente en la relación de un sujeto o una persona con una sustancia o con una actividad determinada, sino que está entramado en un contexto que justamente nos determina como sociedad en términos de mercantilización, capitalismo, etcétera, etcétera, que apuntan al consumo, que es, en principio uno puede pensar en la simple compra de algo, o si uno quiere hablar un poco de las adicciones, puede hablar de una sustancia y cómo lo ingiere y demás y los efectos en su cuerpo. Pero por fuera de eso también vemos que más allá de las sustancias y más allá del dinero, hay una relación consumista de parte de las personas para con las otras personas. Y hablarlo era un poco el objetivo, ponerlo sobre la mesa, que se debata sobre eso y que se puedan conversar ideas que quizá en otro espacio no se pueden. ¿Y cómo pensaríamos un vínculo entre personas basados en la idea del consumo? Es decir, nos consumimos como personas. ¿Cómo nos vinculamos desde ese lugar? Qué interesante esa pregunta y sobre todo esa noción de consumirnos como personas, porque generalmente, o por lo menos en el discurso que suele utilizar mucha gente, parece que las relaciones sociales están también metidas en un juego de ganancia y de pérdida. Podemos ir a lo lógico y a lo rápido, que sería en términos laborales tener contactos para llegar a un determinado lugar, pero más allá de eso también parece que las sensaciones y los pensamientos que tenemos sobre el otro se basan en esa noción de qué me da el otro para que a mí me sirva. Muchas veces eso es inconsciente y es también parte del problema que justamente queremos señalar cuando hablamos de el consumo más allá de una sustancia, sino Claro, como un tipo de sociedad. ¿Y cómo nos determina eso? ¿Qué nos hace eso? Y por ejemplo, en términos clínicos o yendo más a lo terapéutico, generan desde la visión de diversas psicologías, diversas disciplinas, ciertos problemas que pueden ser ansiedad, porque tu relación con el otro está completamente determinada en algún punto por lo que te da, y si no te da lo que esperás, ya hay una cierta desilusión. Si te da más de lo que esperás, ya hay quizás un deseo que se va para otro lado y no hacia el vínculo. Genera todo tipo de inconvenientes de ese estilo, que después, como paciente, uno va y lo un habla. desarreglo en ese tipo de vínculo, del tipo social, digamos, ¿no? Puede generar desarreglos en el otro tipo de vínculo ya con el consumo problemático o no, o sea, no satisfacer ciertas necesidades. Qué buena pregunta, y yo creo que sí, estoy orientado a pensar que sí. De hecho, por ejemplo, en la definición de consumo problemático, a donde uno hace hincapié es cuando el consumo afecta negativamente diferentes áreas, que podemos pensar la social. Pero pocas veces se habla al revés, cuando por ejemplo uno tiene diversos problemas con distintos vínculos, con su pareja, con su familia, etcétera, y eso de alguna otra manera repercute en algún consumo de alguna sustancia. Te hablo porque hay como un sentido común, y corregime si no es así, un sentido común como que, por ejemplo, la adicción tiene, digamos, una explicación que puede llegar a ser o la evasión, o puede ser también que, bueno, no logramos ciertos objetivos y entonces probamos sustancias de todo tipo para, bueno, pasar el rato, para pasar el mal trago. No podemos gestionar eso que nos está pasando. ¿Eso es así o no? Hay casos en donde sí, donde eso se presenta inclusive como motivo de consulta, la gente viene aquejada por eso, cuando busca salir de alguna realidad, por ejemplo, a partir del consumo. Y hay otras veces donde, independientemente de que haya o no un consumo problemático visible, que la persona lo concientice, hay diversos consumos que la persona los naturaliza. Por ejemplo, si nos basamos en que generalmente son demonizados los consumos ilegales, hay muchos consumos legales, hablando ya de una sustancia, que la gente por ahí no los problematiza de la misma manera que los ilegales.
o que terminan siendo basados todo en un prejuicio en la persona que consume, por ejemplo, marihuana, por ejemplo, cocaína, y quizás otro tipo de consumos como puede ser el alcohol, el cigarrillo, o consumos bastante mundanos como inclusive el café, quedan completamente normalizados, que también produce estrés, que también produce ansiedad a un nivel determinado casi excesivo, por decirlo Claro. así. Y también pensaba en esta, digamos, en esta cuestión que no tiene que ver con la consecuencia en la salud física, digamos, del consumo, pero que también nos condiciona a la hora de relacionarnos, que es, por ejemplo, la moda en todo tipo, ¿no? Pero esta necesidad, y también que hoy en día hay una idea de, bueno, consumir menos, y a esto se asocia por ahí la moda circular y todas estas cuestiones, pero decir, tengo que tener la ropa de la temporada, las zapatillas de marca. ¿Cómo nos vamos configurando justamente como comunidades de consumo? Qué interesante eso, porque apunta por ahí el concepto de pertenecer. Ahí en los ejemplos que diste, por ejemplo, ya un consumo que no pasa por ingerir una sustancia, sino por comprar algún producto, por comprar algún objeto, o por vestir, no solamente vestimenta, sino usar algún disfraz social, popular, que a uno le dé la sensación de que le hace pertenecer a un determinado grupo. Y ahí también hay justamente una relación de consumo que cuando no ocurre, y eso por ahí puede ser un índice del problema, que cuando no ocurre y le produce frustración a la persona, ahí se ve que hay un efecto psíquico, justamente no físico, que lo está perjudicando. Y si uno no lo problematiza, no se pregunta sobre eso, eso puede pasar y perpetuarse como casi síntomas. Sí, perdón. No. Iba a decir que justamente termina en algún punto desdibujándonos, porque lejos de poder construirnos como individuos, pero no aislados, sino por el contrario, en el encuentro con otros, pero asumiéndonos diferentes, terminamos igualándonos, ¿no? Esta cuestión de consumo. Ahora, ¿cómo opera eso cuando uno va construyendo identidades? Por ejemplo, en la adolescencia, ¿qué pasa con toda esta cuestión? Respecto, por ejemplo, a la adolescencia, o pensando un poquito antes, la preadolescencia, la niñez, algo que se ve que está pasando ahora tiene que ver con la tecnología, con las figuras que empiezan a surgir en determinadas redes sociales, que ahora, bueno, se las denominan influencers. Uno por ahí no quiere entrar mucho en la comparación de otras épocas porque quizás habían esas mismas figuras, pero atravesadas por otro tipo de medios. Claro. Ahora el medio está muy al alcance. Hay una frase que una vez escuché que un publicista usó de uno desayuna de redes sociales, y eso, pensarlo en la adolescencia, habla también de una relación con un consumo directo, ya no de, insisto, de sustancias, sino de esto de lo tecnológico, que determina lo que la persona después va a ver porque ve a un youtuber que, por ejemplo, juega un determinado juego, quiere jugar ese juego, quiere comprar ese juego, quiere comprar los objetos de ese juego, y si no los tiene, justamente genera todos estos inconvenientes, algún malestar constante que el niño o que el preadolescente pueda tener, que después también repercute obviamente en los padres. Ahora, decís algo ahí y la pregunta tiene que ver con si estos son problemas del momento, son problemas de la generación, si antes había o no había este tipo de problemas y en todo caso, ¿por qué? Hay, creo que, bastantes debates sobre eso, un poco filosóficos en esto de discutir sobre si existe ya, por ejemplo, una posmodernidad, contrariamente a una modernidad y cosas así, pero yendo más a lo concreto, a lo tecnológico, hay personas que insisten y dicen que en realidad antes estaba la relación del sujeto mediatizada por la tecnología y por el consumo, nada más que las fuentes eran menores. Había un gran diario al cual creer, por ejemplo, habría un gran programa al cual ver, y el resto quedaba o palidecía muchísimo en comparación de esto. En cambio ahora parece que hay una diversidad tan grande de factores a considerar, de programas, de redes sociales, de plataformas, pensando en la adolescencia más que nada, que hay una pluralidad de voces ahí con las que uno puede elegir con qué identificarse. El problema quizá con esa elección es cuando es inconsciente y cuando repercute, de nuevo entrando en esto de lo negativo, repercute generándole un malestar cuando eso no se da. Cuando los amigos de uno que es chico juegan a determinado juego que uno no puede comprar, o ven determinado youtuber que a uno no le gusta pero tiene que verlo para sentirse que Pero te digo más por una cuestión, por ejemplo, la generación de nuestros padres, no sé, te veo, me parece que vos sos un poco más joven, pero la de nuestros padres que cuando vos, cuando tienen algún inconveniente y algún profesional les sugiere, por ejemplo, una terapia,
no la aceptan porque eso implicaría, digamos, ¿no? Cierto grado de locura, sí, directamente. Y no tenían esa relación. Psicólogo que hoy, para locos, claro, digamos. psicólogo era ya directamente una cuestión grave para locos, no lo ven como una necesidad que ahora en estos tiempos está como más normalizada, de que es un profesional más que te ayuda a gestionar ciertas cosas. Claro. Sí, eso se ve bastante por ahí, que quizás hay una suerte de brecha generacional donde a partir de determinadas edades hay ideas más rígidas. Uno después puede pensar que puede caer en lo mismo cuando uno sea más grande, tranquilamente puede ocurrir. Con la salud mental creo que es muy notorio que por ahí, sobre todo en determinados contextos, uno podría pensar el correntino, que en algunas cuestiones tiende a pensar alejadamente lo que es la salud mental y a no acercarse tanto a los psicólogos, a los psiquiatras y demás. Juan Pablo, para ir cerrando, conectando un poco con esto que decía Pepe, porque tiene que ver con el rol de los padres en la configuración, hay algunas líneas que hoy plantean que el consumo de pantallas desde niños después tiene que ver con un consumo problemático en el futuro de otras cuestiones, ¿no? ¿Qué vínculo hay entre el límite y el consumo? Respecto, por ejemplo, pensando eso, el límite en relación al consumo y guiándonos en esto de lo tecnológico, yo al menos soy partidario de pensar que no es un determinante, que por ahí en las infancias ahora se utilice muchísimo el celular. Para mí no necesariamente después conduce a un consumo de sustancias o un consumo de actividades que sean perjudiciales, pero sí es cierto que ya el medio que tiene la persona para relacionarse con la sociedad parece más consumista que antes, porque de entrada uno no necesita de la tele, que tenés en determinados tiempos del día para verla si te gusta un programa o algo así, sino que tenés ya un artefacto que lo manejás todo el día. Insisto que si no lo tenés genera también repercusiones. Si sos niño, por ejemplo, no tenés, te da demasiada bronca, y los padres a su vez que no saben qué hacer con esa demanda, si atenderla o no, si darle o no el celular. Es cierto que por ahí puede haber una falta de límites cuando está constantemente con ese artefacto y eso después conduzca a algún consumo problemático. Pero yo diría por lo menos que no es determinante. No es lineal, digamos, causa-consecuencia. Claro. Juan Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Gabriela, y a todo el equipo por la oportunidad. Gracias. Estuvimos hablando de los diferentes tipos de consumo y de nosotros, cómo nos pensamos también en esta sociedad de consumo, como para abrir un debate, para quedar con algunas preguntas que nos puedan seguir generando otras discusiones en torno a esto. Desde hace algunos años que el uso de cannabis medicinal empezó a trabajarse en el ámbito legal, podríamos decir, del sistema científico argentino a partir de la aprobación de la ley, y con esto también empezó la pregunta, y lo hemos hablado en este programa, de cómo poder producir cannabis medicinal a partir de qué tipo de materia prima. Por eso hoy estamos con Raúl Delfino, que es doctor en química y también es parte de un equipo de investigación que tiene algunas ideas sobre cómo se podría hacer parte de este desarrollo. Gracias por venir, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, ¿sobre qué idea o hipótesis están trabajando ustedes? Bueno, fundamentalmente a partir de la aprobación de la ley ha habido una demanda muy grande de parte de la sociedad, sobre todo de asociaciones que trabajan con pacientes que requieren uso de cannabis medicinal, acerca de las prácticas de obtención de aceite medicinal y de su cuantificación sobre todo. Esto es muy importante, ya que el hecho de saber cómo se está dosificando, qué es lo que está obteniendo un paciente, ayuda mucho al tratamiento y a la terapia por parte del médico. Claro. Ahora, pasa mucho que la gente en la práctica, que es lo que conocemos hasta ahora con la experiencia del aceite de cannabis, por ejemplo, dice, bueno, consumí durante un tiempo, uno que conseguí por un lado, no me dio resultado, consumí otro y sí, o un tiempo me dio resultado y no. ¿Qué sabemos de dónde sale ese aceite de cannabis? ¿Cómo se prepara? ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, la ley vino un poco a subsanar esos aspectos, permitiendo que cada paciente pueda cultivar su propia variedad para luego obtener el aceite. Lo que no se sabe cuando uno consume o un aceite comprado o que de dudosa procedencia es la cuantía de los componentes y si es que estos tienen. Nosotros hemos tenido casos de aceites que hemos analizado y prácticamente eran falsificaciones, no tenían nada. Claro. Entonces,
Con esta situación, desde el grupo de investigación que hemos conformado, a través de otros grupos de investigación ya consolidados en la facultad, hemos trabajado con una profesora en toxicología, una profesora en bromatología y yo que soy de química analítica, en abordar 4 aristas de este aspecto. La parte toxicológica, la higiene y seguridad en cuanto a la elaboración y la parte de cuantificación para poder determinar los cannabinoides presentes. ¿Y cómo se haría eso? Nosotros en este momento lo estamos haciendo mediante servicios desde la Facultad de Ciencias Exactas. Ofrecemos el servicio de cuantificación de cannabinoides. Básicamente estamos cuantificando los 3 principales, que son tetrahidrocannabinol, cannabidiol y cannabinol. Ajá. Y eso, si por ejemplo una persona que está inscrita en el ReproCan puede llevarles sus plantas para que ustedes identifiquen, ¿o cómo es la cadena de trabajo? Nosotros trabajamos con personas que estén registradas, eso es un requisito, que acerquen su muestra junto con su certificado del ReproCan y una copia del DNI. También los datos son confidenciales, pero nosotros necesitamos esos requisitos para poder tomar su muestra y hacemos un seguimiento y una consultoría respecto a los mejores procedimientos o los más aptos que puede utilizar, como así también cuáles son los puntos críticos, lo que debe analizar para que este análisis le valga. A lo mejor analizar una planta no tiene tanto sentido como analizar el producto extraído, porque no siempre la extracción es del 100% y muchas veces saber qué cantidades de cannabinoide tiene una planta no significa que nuestro aceite final vaya a tenerlo. Claro, claro. Y entonces analizan el producto final también. Así es, al aceite, resinas, cremas o también material vegetal. Ajá. Y en el caso de toda esta información que vinieron recolectando, ¿sabemos qué tipo de plantas tenemos aquí en la región? O por caso la gente que está en el registro de producción de cannabis, ¿con qué se maneja? Sí, no es muy difícil de saberlo. Hace años que ingresan al país semillas de bancos genéticos. Estos están caracterizados, pero no obstante, la concentración final o los componentes van a depender mucho de la manera de cultivo. Por eso la importancia de analizar el producto final. En muchos casos también lo que ha ocurrido es que las asociaciones proveen estas líneas genéticas que las suelen conservar a través de hacer esqueje de una manera muy artesanal, y esto es una práctica bastante habitual y es relevante mencionarlo porque por una de las primeras asociaciones que hacía esto surgió en La Plata, y a partir de conservar esa variedad por parte de la Universidad de La Plata es que se está llegando a lo que son las primeras variedades argentinas, las CAT, que son cepas argentinas terapéuticas. Ajá, mirá vos. Y eso, bueno, la posibilidad de eso también es potencial, ¿no? Para nuestro país. Y vos decías hoy trabajan sobre 4 ejes, digamos, y que tienen que ver con la higiene, con la seguridad con la que se realizan y además con la cuantificación. Con relación a la higiene y a la seguridad de esos productos, ¿qué pueden decir? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, básicamente cumplir normas de buenas prácticas de higiene a la hora de elaborarlo. En este momento nosotros tenemos presentado y ya estamos esperando la aprobación de un proyecto de extensión donde vamos a abordar estos temas y hacerlo a través de la Asociación Canábica Correntina para poder llegar a más usuarios, ver las maneras de que esa extracción sea lo más higiénica posible, cuáles son los puntos críticos a tener en cuenta, limpieza de material, limpieza de mesadas, desinfectantes, todo lo que sea necesario para poder tener un producto lo más seguro posible, siempre hablando de que se está realizando en este momento de una manera artesanal y hogareña. Claro. ¿Cuál es el punto más débil que encuentra hoy en estas cadenas de producción que son artesanales, pero que digo se reproducen y cada vez hay más personas que se animan a inscribirse en el registro de producción de cannabis? ¿Qué haría falta para poder avanzar verdaderamente en un uso más responsable del cannabis medicinal? Acá necesitamos una articulación muy fuerte entre el sector académico para poder
que somos los que tenemos los instrumentos necesarios para hacer las mediciones. Las mediciones son fundamentales porque si no, de un lote a otro hay mucha variabilidad y eso puede confundir el tratamiento médico. Y por el otro lado es bueno la formación continua de personal de salud capacitado para poder empezar a tratar diversas patologías con el aceite medicinal de cannabis, teniendo en cuenta siempre, y esto es algo que sería bueno difundirlo, que el aceite medicinal de cannabis no llega para reemplazar al tratamiento convencional, sino que es como una complementación que aporta sus beneficios, como por ejemplo tener mejor tolerancia a los dolores en caso de que se utilice para dolores, para poder consumir menos medicamentos o con menos concentración o con menos frecuencia. Claro, claro. Raúl, ¿ustedes tienen diálogo con los médicos? ¿Hay médicos o médicas que se acercan a conversar sobre dudas, sobre desconocimientos o ideas de cómo poder implementar el cannabis medicinal, o todavía es un tema que no se habla mucho? Es un tema que está surgiendo, se ha demostrado el interés de muchos profesionales, pero hay que tener en cuenta algo fundamental. Yo tomo de ejemplo lo que decía un boletín oficial de la Asociación Española para el Dolor. Ellos dicen que al día de la fecha todavía falta evidencia científica de alta calidad para respaldar el uso terapéutico del cannabis, pero al mismo tiempo aclara que esta declaración no es cerrarle la puerta, sino es una demanda de mayor necesidad de investigación, muchas veces trabada por falta de regulaciones que hacen que el acceso a estos medicamentos sean difíciles, costosos y a veces ilegales. Durante mucho tiempo, cuando se discutía la ley, además, la gran cuestión política era aprobar o no aprobar, porque era dejar entrar, era meterse en los discursos y en las discusiones de la opinión pública, que por ahí están lejos de las preguntas que se hace la ciencia sobre el cannabis. Y en ese sentido te quería preguntar sobre estos componentes que nos decías hoy. ¿Cuáles son los que se usan terapéuticamente o para qué sirve cada uno? Bueno, los estudios han demostrado que prácticamente todos los cannabinoides tienen efectos fisiológicos benéficos. No quiere decir esto, no quiero hacer apología, pero que son todos necesarios. De ahí la dificultad de utilizar un medicamento con una formulación fija y única. Claro. Podemos distinguir básicamente tres variedades de plantas, las que usualmente se denominan recreativas, con alto contenido de tetrahidrocannabinol, que es el componente psicoactivo. THC. No por eso quiere decir que no sirva para determinados tratamientos, como por ejemplo es un estimulador del apetito para pacientes oncológicos, es muy útil. Otras variedades son las que tienen relaciones de THC y cannabidiol similares, y un tercer grupo son las que tienen muy alta concentración de cannabidiol respecto a los otros. Entonces, cuando se va a formular una dosis para tratar una dolencia, tenemos que tener en cuenta cuál tiene que predominar y en qué cantidades. Vale. Y ahí es donde el médico debe recetar, y esto no deja de ser muchas veces un poco de prueba y error, empezando con dosis muy bajas y registrando los efectos y corrigiendo con el tiempo las cantidades. Desde que están trabajando con las personas que acercan lo que producen o sus plantas, ¿pudieron mejorar y ajustar esta relación de la producción con el resultado esperado? Sí, nosotros cuando recibimos las muestras solicitamos que tengan a bien decirnos para qué lo usan y qué es lo que creen que han logrado, para después contrastarlo con los datos obtenidos mediante equipamiento instrumental. De esa manera poder replicar ese tipo de aceite en próximas extracciones, ya sea mediante diluciones o agregado de más contenido de material vegetal, para poder llegar siempre a una concentración similar, y de esa manera uno puede saber y ver si tiene acostumbramiento, porque muchas veces hoy tomo 5 gotas, dentro de un mes en el próximo lote tomo 10. ¿Me acostumbré o es que el segundo lote salió con muy poca cantidad? Personalmente, ¿qué te llevó, qué te interesó de estudiar este campo y este producto en particular? Bueno, siempre ha sido un comentario
muy difundido el uso del medicinal del cannabis, y uno como investigador muchas veces tiene la duda, y cuando uno tiene a disposición el equipamiento, el laboratorio para hacerlo, y no poder hacerlo por sistemas legales, cuesta. Entonces, una vez realizada, o mejor dicho, una vez que las leyes lo han permitido, la investigación en usos medicinales, esto nos abre una puerta para poder satisfacer esa curiosidad que de por sí tenemos como investigadores. Muchísimas gracias por habernos visitado. Cuando quieran ustedes, muchas gracias por ayudar a difundir. Gracias. Estábamos hablando con Raúl Delfino, el doctor en química, es parte del equipo que investiga y que estudia cómo hacer para cuantificar estas partes, podríamos decir, de la planta de cannabis, que son las que se usan con fines medicinales. Hoy nos visita Edgar Maidana, del colectivo Níspero de Cocina, porque el fin de semana pasado se hizo un encuentro de la organización Slow Food Argentina, que promueve una manera muy interesante de pensar nuestro vínculo con la comida. ¿Cómo estás, Edgar? Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de participación. Nosotros, de alguna manera, tenemos una manera de decirlo a la correntina, que es la comida lenta, ¿no? Eso. Que no es una comida más o menos, sino que hace referencia en realidad exactamente a qué, el movimiento. Sí, es comida lenta en realidad. La manera es una filosofía, la manera de tomarse la gastronomía, la cultura gastronómica de ese lugar, estudiar nuestra biodiversidad, nuestros productores y todo lo que conlleva a eso, ¿no? Hoy es tendencia que los mejores restaurantes y cocineros no es solamente quién hace el mejor plato, sino además empezamos a mirar qué pasa antes de que ese plato se sirva, ¿no? Exactamente. ¿Cómo son todos esos procesos que están implicados, o esos momentos? La búsqueda está en el producto, de dónde viene la tierra. El producto en general, los productores, la dedicación que llevan para que nosotros, los cocineros, podamos interpretar y a través de nuestra cultura gastronómica, de nuestras técnicas, podamos hacer un desarrollo, una vuelta de tuerca a través de nuestras ideas, ¿no? Pero la base está en el producto, de dónde viene, de la tierra que vienen, en todo lo que vamos a consumir, el alimento. Ahora, ¿sí? Edgar, ¿la velocidad ahí dónde está? Digamos, ¿también está en el tipo de cocción que le van a dar a ese alimento o no, sino en el proceso anterior solamente? Slow food se refiere a comida lenta, es como decía hoy, como una filosofía del tipo de producto, de insumo que consumimos, ¿sí? Está abocado a cooperativas de productores, en donde... No, eso entiendo, pero a lo que voy es si también tiene que ver con cómo se cocina, si es la cocción también es una elaboración que lleva más tiempo. Exactamente. Si se contrapone a la comida rápida, a la comida chatarra. Exactamente, exactamente. Nosotros estudiamos nuestro territorio a través de la red de cocineros de Liberá, aprendimos, son nuestros maestros y maestras. Ahí aprendimos que la comida es lenta. Hay que dedicarle su tiempo, hay que ser pacientes, hay que ir a buscar ese producto que nos hace bien. La slow food tiene la premisa del alimento justo, limpio y bueno, ¿sí? Sin agrotóxicos, que el productor esté dedicado para ese producto que va a llegar a la mesa familiar, ¿sí? Claro. También como una manera esto decían, de contraponer a toda la cultura de la comida rápida, de la comida chatarra, del enlatado, del hiperprocesado. Exactamente. Ahora, ¿cómo hacen ustedes, trayendo eso a la práctica, al día a día, desde Níspero, desde Curatú, para poder lograr ese camino de conocer al que produce la materia prima que ustedes van a necesitar y después cómo eso lo traducen a los platos? Exacto. Bueno, nosotros en Níspero, que como dijeron somos como una cooperativa de cocineros, tenemos nuestro espacio que se llama Curatú, espacio de comidas. Ahí estamos los fines de semana, bajo reserva, y estamos en ese proceso de contactarnos con los productores artesanales, las cooperativas de miel de caña, miel de abeja, fécula de mandioca, maíz,
en todos los productos genuinos de nuestro territorio, ¿sí? Es conocerse con el productor, tratar de llegar a ese enlace que es tan difícil, ir a buscar a los mercados populares nuestros insumos. Nuestra búsqueda está desde ese lugar. Que no se vaya todo a un supermercado, a algo simple de encontrar y nada más. Hay dos cosas. ¿Dónde está Curatú primero? Curatú está en el barrio Popular, está en la intersección de la avenida Armenia y la avenida Centenario, bien en el centro del barrio Popular, atrás de la ex Quinta Revidati, para que se den una referencia. Nosotros hacemos eventos, Níspero es itinerante, viajamos por todo nuestro territorio, a veces tenemos que ir a representar a la provincia para cocinar en Buenos Aires y demás. Y cuando podemos, atendemos a la gente, avisamos por las redes en Curatú Espacio de Comida. Y ahí hay una cuestión también que dispara al menos dos cosas que tienen que ver con, uno, la estacionalidad, digamos, porque los productos son productos frescos de la temporada, lo cual hace que la carta sea, me imagino, una carta variable en función de la disponibilidad de esos productos, eso como primera medida. Y lo otro es que a priori, te diría que ese cuidado, todo eso, ¿cómo repercute después en el precio, digamos, ¿no? Porque es una comida que requiere de otro cuidado y por lo tanto, supongo yo, de otro valor también. Exactamente, toda la razón. Es un tema porque buscamos que la gente se identifique de esa manera también y busque consumir en nuestro espacio algo diferente y con un cuidado de la comida, del alimento que van a consumir, ¿sí? Y es un poco complicado, pero nosotros somos los cocineros y gente que atendemos a la vez, somos mozos y cocineros. La gente que nos visita en Espacio Curatú sabe y nos conoce que estamos en constante interactuación con el comensal y le comentamos y contamos los procedimientos y de dónde viene el alimento, fundamental. Que volviendo un poco a la idea del slow food, también es compartir o volver a esta cultura de la gastronomía como un momento de encuentro, no solo de encuentro entre personas, sino de encuentro de lo que el territorio nos trae. Y eso, ¿cómo ustedes van congeniando los productos que tienen con las recetas que quieren? No siempre es una receta tradicional, digo, hay ahí una mano de justamente ustedes con... Exacto. Bueno, nosotros estudiamos gastronomía, seguimos las nuevas tendencias. Hay muchísimas tendencias de gastronomía y formas de manipular el alimento de nuestros ancestros, como el curado, por ejemplo, ¿no? Nosotros, por dar un ejemplo, servimos pescado curado, como alguna vez se utilizó en nuestro espacio, y bueno, nos rebuscamos para siempre tener recetas madres representativas de nuestro territorio, las recetas que nos identificaron, y con nuestras técnicas siempre dar una vuelta de tuerca, para que la gente pueda degustar diferentes combinaciones de sabores, sobre todo, educar nuestro paladar, que es tan importante. ¿Hay como una especie de intervención sobre ciertas comidas típicas o es sobre el alimento determinado, sobre un alimento determinado? En la receta típica siempre está, y después nosotros hacemos combinaciones con salsitas, ensaladitas frescas, sus aderezos, salteados y demás, que hacen que acompañen solamente a esa receta típica, ¿no? Esa es la vuelta de tuerca que nosotros brindamos para que la gente pueda degustar, por ejemplo, un chipaguazú, pero que lo acompañe con alguna emulsión o alguna ensaladita de alguna hierba aromática de nuestra zona, algún vegetal que desconozcan. Entonces, de esa manera, insisto, seguimos educando nuestro paladar que tanto necesitamos. Ahora, no es casualidad que el movimiento Slow Food de Argentina haya elegido venir a Corrientes para reunirse y para encontrarse, y porque también recorrieron o estuvieron en el interior. ¿Cuál es el potencial que ves? Y por otro lado, ¿cuál es la respuesta que encuentran ustedes en el público correntino? ¿Empezó a entrar esta idea y esta propuesta de la comida lenta? ¿O? Es muy de a poco, es muy de a poco. Nosotros vamos a seguir insistiendo porque es un acto que nos apasiona, somos sensibles a eso, entonces vamos a seguir por ese camino.
Slow Food es un movimiento internacional, Sí. tiene su sede en Argentina. Es un movimiento de gastronomía y de productores, de cooperativas que trabajan con el alimento. Eligieron Corrientes porque vieron que tenemos una biodiversidad hermosa, con mucha información, con mucho progreso por delante, sobre todo para nuestras familias, nuestros productores, que son muchos y necesitan capacitación y demás. Así que estuvimos reunidos con integrantes de cooperativas y productores de gran parte de la Argentina, contándonos sus experiencias, cómo la viven ellos también, y así contagiarnos nosotros para que esta lucha valga la pena. ¿Y qué le falta a Corrientes? O hacia algunas cosas que ustedes identifican cuando ustedes salen a esa recorrida, a esa búsqueda del producto, de la materia prima. ¿Qué sería muy bueno que suceda? Nos falta algo fundamental, que es una red que aglomeren productores y que llegue a los consumidores. Esos productores, exactamente, están como muy aislados, y ahí está ese desarrollo, y bueno, nosotros estamos esperanzados ya para poder coordinar con provincia y con municipio para contar que esto existe y que podemos aplicarlo acá para el bien de nuestra comunidad. Edgar, muchas gracias. A ustedes, por favor, un placer. Estuvimos hablando con Edgar Maidana del colectivo Níspero Cocina. Hubo un encuentro de Slow Food Argentina que plantea una cultura gastronómica basada en respetar los tiempos de la cocina, pero también de la cosecha, de la producción, del encuentro en torno a todo ese proceso. Hace algunos días se reunieron referentes de la juventud en la provincia para conversar acerca de los temas que les interesan, pero también de cómo ven el futuro de nuestra provincia. Por eso hoy nos visita la directora provincial de la Juventud, Clara Gortari, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Clara? Hola, Gaby, ¿cómo están? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme, es un honor. ¿Qué discuten en esos ámbitos de la juventud cuando se sientan a mirar la provincia? ¿Qué cosas salen como temas de preocupación? La verdad que la idea del foro era principalmente ver cómo trabajan cada uno para poder ver qué cosas arreglar y qué cosas imitar, y después, obvio, ver qué demandas tienen y qué problemáticas ven. Los temas que más se tocaron por ahí son los que más resuenan en la juventud. La problemática del consumo suena muy fuerte en todas las localidades casi, vinieron más de 40 municipios y todas comentaron eso. La problemática del bullying y la poca contención que por ahí tienen los adolescentes en el aula es algo que también se habla bastante y que nosotros por ahí de la dirección ya lo venimos trabajando, así que en eso también intentamos darle una mano y por ahí charlar de eso en el foro. Así ellos también se van con herramientas, que la verdad que por la respuesta que tuvimos creo que lo logramos. Problema de la educación también, que bueno, nos pasa en todo el país, la deserción escolar que tenemos, que por nuestra provincia por ahí la estamos reduciendo, pero igual hay cosas que quedan por hacer, siempre hay cosas por hacer. Y la temática laboral también es un problema que suena, y hay algo que por ahí coincidían varias localidades, en que por ahí la oferta académica que tienen en el nivel superior no coincide con la matriz productiva de las localidades. Claro. Y eso es algo en lo cual creo que nosotros como gobierno provincial tenemos que trabajar muchísimo y hay que ponernos las pilas en eso, y también lo charlamos incluso con el gobernador que estuvo presente. Claro. Ahora, son como, estos que vos estás contando son problemas que si bien afectan a la juventud, tienen que ver con la matriz social, ¿no? Vos decís el bullying, por ejemplo. Bueno, tenemos herramientas para el bullying, pero muchas veces el bullying es también el emergente de una cultura familiar, comunitaria, digo, al que van a violentar traen ahí algo que no es solamente de los jóvenes. No, claro. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo lo conversan en esos ámbitos? Y la verdad que también un poco el foro sirve para contención y saber que por ahí en nuestras áreas tenemos mucha frustración porque la juventud es transversal a toda la problemática, como vos decís, y lo social y nuestra cultura tiene mucho que ver en lo que es el bullying, por ejemplo, y todos los tipos de violencia que viven los jóvenes. Nosotros lo que tratamos de hacer desde nuestras áreas y en las charlas es tratar de concientizar de la temática. Que sepan qué es el bullying, que sepan
qué se puede hacer en los casos de bullying y que los chicos por ahí sean conscientes de qué es lo que hacen en el aula, de lo que para ellos por ahí es un chiste, para otros no es un chiste, es bullying porque alguien le está haciendo mal, de tocar eso y ver que por ahí es algo básico, pero es lo que los chicos necesitan. Los chicos necesitan que alguien los escuche, que alguien les diga, este chiste no es chiste, le está haciendo mal, este apodo no es un apodo si a alguien le hace llorar. Esas cuestiones básicas tenemos que replicarlas nosotros porque necesitan saber, porque es como vos decís, es normal por ahí reírse a alguien, en las familias pasa, en las casas pasan y no tenemos que aceptarlo si a alguien le hace mal, si a alguien le genera trauma, si a alguien le genera ansiedad o si a alguien hace que no vaya a clase los chicos. Claro, si no nos divierte a todos no está bueno, ¿no? Claro. Clara, vimos una mesa larga, mucha gente, decís representantes de más de 40 municipios, presidida por vos y por el gobernador. Y ahí estás mencionando unos temas que demandan claramente articulación, digamos, Sí. ¿no? Con varias carteras del Estado, como por ejemplo trabajo, como por ejemplo educación, como planificación sin duda. ¿Qué van a hacer ahora? El producido de este encuentro, ¿cómo se va a debatir puertas adentro del gobierno para poder dar respuestas a esta demanda que recepcionaron ese día? Y nuestra idea justamente es poder trabajarlo de forma transversal en todas las áreas del gobierno y ir a tocar las puertas que son necesarias para poder resolver en nuestro lugar las problemáticas. Nosotros somos un área chica, siempre el área de juventud es un área chica, entonces es fundamental trabajar con los otros ministerios y también contarles lo que vemos, porque nosotros por ahí tenemos la cercanía que otras áreas no tienen y entonces tenemos que levantar la voz por los jóvenes. Es Y nuestro eso, trabajo. Claro, ¿Son escuchados o no? Sí, sí. ¿En el gobierno también? Sí, totalmente, y la verdad que eso estoy muy contenta, porque desde el primer momento que se nos ocurrió hacer el foro, nos dijeron sí, no tuvimos ni que insistir y también... Sí, pero más allá del foro, digo, cuando ustedes plantean sus cuestiones, sus problemas... Es que sí, o sea, el foro es como la representación de lo escuchados que somos, porque la verdad es que no puedo quejarme, están todo el tiempo pendientes de cuál es la opinión de los jóvenes. Por ahí es difícil resolver la problemática porque creo que estamos en un momento en donde hay temas nuevos que se están dando que nos exceden a todos como sociedad. Y por ahí a los mayores un poco más, porque no saben hasta dónde ir o si se pasan o no. Y todo el tiempo nos piden opinión de, che, ¿cómo trabajamos tal tema? O se pasa mucho, por ejemplo, con el tema de diversidad. ¿Pero se resuelve en virtud de lo que ustedes dicen o son escuchados nada más y después hacen lo que quieren, lo más grande? Y bueno, eso siempre pasa. No siempre se resuelve como nosotros decimos, porque si no sería muy fácil, pero sí somos escuchados. Sí, cuando presentamos cierta problemática en educación, podemos hablarlo, lo mismo pasa en el Ministerio de Desarrollo, y la verdad que en la medida de nuestras posibilidades podemos resolver las cosas. ¿Sí? ¿Les gustaría tener más espacios? Sí, siempre. Es la ambición para cambiar realidades, tenemos que tener más espacio. ¿Y vos te gustaría cambiar la realidad? Y sí, si no, no estaría acá. Estoy para cambiar la realidad, quiero generarle más oportunidades a los jóvenes. Quiero que los jóvenes puedan elegir realmente qué estudiar y que cuando elijan qué estudiar tengan dónde trabajar. Justamente esa era la pregunta. ¿Qué es lo que están viendo los chicos en relación a la oferta que hay y a la demanda que tienen? Digamos, ¿dónde está la fuga? ¿Cuáles son las capacitaciones de terciarios o de estudios superiores que están demandando en qué localidades? La verdad que es amplio porque depende de las localidades. Tenés localidades que están más abocadas al turismo, que exigen la demanda de una tecnicatura en idiomas, que exigen la demanda de una tecnicatura en gastronomía. Hay, pero se necesita más porque estamos en auge. Lo mismo pasa en Santa Rosa con la industria que tenemos. También se necesitan afiladores y ahí hay que poner una tecnicatura y se está trabajando en eso. Me consta que el Ministerio de Educación está trabajando en eso, también el de Industria. Pero es como de a poco el cambio, pero hay que empujarlo. Ahora, ¿hay una intención de los jóvenes de quedarse en su tierra, por ejemplo? Porque convengamos que generaciones
anteriores o como la mía, la aspiración es, lo mejor que te puede pasar es irte, Claro. ¿no? Y ahí hay una discusión que es de la juventud, de decir, ¿me quedo a habitar este territorio, a pelearla desde acá, a construir desde acá? ¿Cuánto de eso percibís? Porque además sé que recorres mucho la provincia. ¿Qué hay de eso? Yo creo que el que tiene oportunidad de irse, lastimosamente, en la mayoría de los casos busca irse. Pasa que en nuestra provincia no todos tienen oportunidades de irse, no todos tienen la oportunidad de mirar a Miami, de mirar a Europa. Y es un problema, porque también es un problema que los que puedan irse se vayan, o los que estudien esperen a terminar una carrera para irse. Y en muchos casos hay otros que se quieren quedar, pero por ahí no encuentran la oportunidad de desenvolverse bien en su ámbito laboral, y ahí tenemos que estar nosotros como Estado para que se quieran quedar y para que quieran dar lo mejor de nuestra provincia, porque si no, se nos van los jóvenes, y es real que, o sea, el que tiene oportunidad, la mayoría se quiere ir. Y eso es un problema. Pero no necesariamente afuera, digamos, ¿no? La migración interna también es muy potente dentro de la provincia, es decir, gente de todo el interior que está Que en sí, la que viene a la capital capital. o que se va a los cordones de la provincia de Buenos Aires, donde está la centralidad laboral, digamos, básicamente. Sí, me fui al exterior porque justo se me vino a la cabeza unos números que salieron hace poco, que eran 9 de cada 10 jóvenes quiere irse si pudiese. Entonces me fui al exterior, pero sí, obvio, también se da el movimiento a los grandes centros urbanos y queda al interior, que por ahí es donde más podemos potenciar el turismo, donde más tenemos industria, y se nos van los jóvenes y así se complica. ¿Notás que los jóvenes quieren participar de la política o están como a la defensiva de esta posibilidad? Yo creo que quieren levantar sus voces. No sé si, creo que por ahí la política, así como partido político, es más difícil, porque de hecho si vos ves los números, la mayoría de los jóvenes no sabe bien qué es un partido político o no le interesa saber cómo funciona un partido político. Pero de lo que es participar en política, yo creo que lo hacen, pero de otra forma. Por ejemplo, se da mucho ahora levantar las banderas de lo que piensan en las redes sociales, o también por medio del freestyle, por ejemplo. Eso es algo sumamente político, en donde los chicos dicen lo que piensan y hablan de lo que les parece justo o no. Se está cambiando la forma de manifestarse, entiendo. Eso lo notás, lo percibís. Sí, totalmente. Y ahora, y ahí, y te pregunto ya como politóloga, no como directora de juventud, Ay, a mí me pasa que cuando que me sos toda preguntan se me una. mezclan. Y sí, ¿entendés? lógico. Como digo, ¿qué soy? pero digo, esa manera de participación, hasta ahora sostenemos que es la política la herramienta para cambiar las sociedades. ¿Te parece que es la política o también ahora estamos pensando y tal vez hay un viraje hacia otros espacios para cambiar? Es que los otros espacios pueden ser políticos. Sin O duda. sea, los partidos políticos no son el único espacio para ser político. Tenés las asociaciones civiles, tenés también las redes sociales, tenés Instagram, lo tenés a Maratea. Maratea hace política porque resuelve ¿Y es válido? realidades. ¿Te parece que es tan válido como un partido político? Me parece que va a ser más válido si consigue los votos y pasa por el ejercicio de la democracia. Pero en el momento en el cual él levanta su voz, dice lo que piensa, es válido como el de cualquier persona. ¿Por qué te involucraste en la política? Ay, eso me preguntaste vos, Eduardo, en una entrevista. No soy original. No, sí, me gusta igual la pregunta. Me involucré porque creo que es la herramienta para generar cambios y hay realidades que me pesan. O sea, y me pasa cuando recorro la provincia, cuando yo estoy dando orientación vocacional y por ahí estoy en una localidad en donde siento que por ahí el chico no va a tener las mismas localidades que en otra, siento la injusticia y siento la necesidad de cambiarlo eso. Y creo que hace que la política O sea, es la involucrarte forma. para cambiar. Sí, totalmente. ¿Y ¿Y qué qué le hace- decís a los chicos que dicen, no, yo no me voy a meter si esto es lo mismo de siempre, nos usan? Porque Y- te habrán dicho varias veces. Y sí, pero lo respeto. Cada uno tiene su sentido en la vida y cada uno tiene la forma de andar. No todos, o sea, en ninguna sociedad todos hicieron política. Siempre fue una minoría y está bien, cada uno tiene sus funciones y así se maneja. Pensás que el tema de la paridad de género de tantas vueltas en Corrientes. No solo la paridad de género, el voto joven también, por ejemplo. ¿Y qué pensás? Y me parece que no sé si va a ser polémico lo que digo. No, decilo. Empiezan las cámaras, pero que tenemos una cámara que atrasa. O sea, atrasa, no puede ser que nosotros no tengamos paridad.
ahora esta semana capaz que salga, pero es algo... O ya lo pasaron para agosto. Para- ¿no? Sí. Ah, bueno, perdón, lo pasaron para agosto, pero es algo que atrasa, totalmente. Y cuando hablamos de los jóvenes, también atrasa. No puede ser que un joven vote para presidente y en alguna localidad vote para intendente y no pueda votar para gobernador. Clara, muchas gracias. No, de nada. Estuvimos hablando con Clara Gortari, directora de la Juventud de la provincia.